amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy bien acompañado de Duende, que es este pitón bola, que me va a ayudar a explicar un poquito más sobre la evolución de las serpientes. Y es que muchas personas nos preguntan, pues, ¿de dónde provienen las serpientes? Les parecen animales, pues, extremadamente diferentes a otros animales. No tienen patas, no tienen extremidades, son un cuerpo alargado. Entonces siempre han provocado pues dudas o han generado muchos cuestionamientos de dónde provienen las serpientes. Quiero mencionar que esta pitón bola no es una especie que es mexicana, ni siquiera es de América, es una especie africana y que son criados en cautiverio precisamente para ser utilizados como mascotas, dado que son animales muy dóciles, muy tranquilos, muy relajados. Si bien podemos encontrar algunos ejemplares que pueden ser agresivos, pero la gran mayoría de los ejemplares de esta especie son muy tranquilos. Y nosotros utilizamos a Duende, utilizamos esta especie para poder dar talleres, para poder dar charlas, que los niños puedan acercarse y verlas y hacer algo que me parece muy importante, que es evitar que la gente le siga teniendo miedo a los animales, a las serpientes en particular. Nadie va a proteger lo que no conoce y nadie va a conocer si no se los enseñamos. Entonces, si no vamos a las escuelas, a los colegios, a las instituciones, a charlar sobre serpientes, pues prácticamente nadie va a saber más sobre las serpientes, sobre las especies de serpientes y su importancia que tienen en los ecosistemas a nivel mundial y en los ecosistemas mexicanos. Entonces, por eso no, utilizamos estos animalitos que vienen o provienen del comercio ilegal, perdón, que provienen del comercio legal y hay que tener mucho cuidado de evitar comprar animales que provengan del comercio ilegal, del mercado negro, porque podemos ir a tiendas de mascotas y a lugares en donde de repente vemos, por ejemplo, serpientes de cascabel. Y la serpiente de cascabel aquí en México son animales que están protegidos por las leyes mexicanas. Entonces, si ustedes encuentran alguna serpiente de cascabel en alguna tienda de mascotas cerca de su casa o en su ciudad, pues probablemente se trate de comercio ilegal, que fueron capturados en la naturaleza y luego son llevados a esos sitios para ser vendidos. Entonces, mucho cuidado, hay que informarnos mucho más. Vamos a estar platicando mucho sobre también el comercio ilegal y el comercio legal para poder saber qué especies podemos adquirir, en qué lugares, que nos entreguen documentos adecuados, que nos aseguren que se trata de animales criados en cautiverio. Pero bueno, ya mencionando todo esto, vamos a utilizar a Duende para poder explicar un poco más sobre la evolución de las serpientes. Si ustedes observan, y es algo que todo el mundo sabemos, las serpientes no tienen extremidades, las serpientes no tienen patas, ¿ok? Entonces la pregunta inmediata que nos haríamos sería, ¿cómo fue que perdieron las extremidades? ¿Por qué no tienen extremidades? Los científicos manejan dos grandes ideas, dos grandes teorías. Hay quienes se decantan por una y otros por la segunda. Unos mencionan que perdieron las extremidades en el agua y otros que las perdieron en la tierra, excavando. Vamos a mencionar este tema del agua. Muchos científicos mencionan que estos animales en algún momento dado eran animales con extremidades. Se ha documentado que los varanos, estas lagartijas muy grandes, que también se ha encontrado que son venenosas, algunas especies son venenosas, presentan una toxina. Bueno, el animal más cercano o más emparentado con las serpientes seguramente son los varanos. Y entonces las serpientes hace millones de años pues eran lagartijas con patas iguales como conocemos a las lagartijas actuales, pero que fueron disminuyendo el tamaño de sus extremidades porque le permitían a estos animales ya sea escapar o introducirse en sitios para poder encontrar presas. Aquellos que mencionan que evolucionaron en el agua se refieren de que los animales que se adaptan al océano o se adaptan a algún cuerpo de agua dulce, al alargar su cuerpo les dan más ventaja porque pueden moverse más rápidamente, pueden nadar también más eficientemente y el hecho de tener extremidades, de tener manos o de tener patas, pues
prácticamente disminuyen esa agilidad. Entonces el hecho de haberse adaptado a condiciones acuáticas, a condiciones ya sea un cuerpo de agua dulce o a animales marinos, les permitiría a estos animales ser más eficientes al escapar, ser más eficientes al nadar y a poder explotar recursos que existen propios en estos sitios, ¿no? Por ejemplo, atrapar peces, atrapar, por ejemplo, ranas, sapos o otras serpientes también que se estén adaptando a estas condiciones del agua. Entonces, algunos mencionan que eso puede ser un ejemplo o puede ser una explicación más que nada del por qué estos animales se adaptaron a no tener extremidades, a no tener patas. Otros científicos mencionan que la adaptación no se dio en el agua, sino se dio en la tierra, que estos animales empezaron a excavar, empezaron a explotar recursos, se dieron cuenta que excavando o metiéndose en oquedades, en agujeros, en donde otros animales no podían llegar. Vamos a imaginar, por ejemplo, un ratón que se puede meter fácilmente a un agujero, pues otro mamífero, ¿no? Un mamífero podría atraparlo fácilmente o un ave, pero si ya se mete en un agujero, pues es prácticamente imposible. Un mamífero grande, pues es imposible poder meter la pata o acercarse o tratar de meterse a atrapar el ratón. Pero las serpientes sí lo pueden hacer, precisamente por su cuerpo alargado, no les estorbarían las extremidades, las patas delanteras o traseras y podrían entrar a esas oquedades, a esos agujeros, podrían escarbar. Hay muchas especies de serpientes que están adaptadas con escamas en la parte frontal de su rostro para poder escarbar y prácticamente vivir en algunos casos toda su vida enterradas en el suelo. Pero entonces en estas especies el hecho de tener extremidades, el hecho de tener patas, pues les estorbaría. Entonces eso a través de millones de años de adaptación, pues les permitió ir disminuyendo lentamente las extremidades anteriores y posteriores hasta el punto de desaparecer y que pues les es una explicación que para muchos es más factible del por qué no tienen extremidades o patitas las serpientes. Yo utilizo en este caso a duende para mencionar que lo que son las boas y los pitones, este grupo de animales, como estoy poniéndote en pantalla, tienen lo que se podría llamar las reminiscencias de lo que alguna vez fueron extremidades. A estas estructuras que estás viendo en pantalla se le llaman claspers. Seguramente tienen otros nombres, pero yo los conozco como claspers. Y estos elementos les sirven para la reproducción. Pero estos huesos es un claro ejemplo que hace millones de años estos animalitos tenían extremidades. Entonces es por eso que a las boas y los pitones siempre se les ha considerado que son los animales, digamos, más primitivos dentro del grupo de las serpientes. No por eso más exitosos, sino son muy exitosos, claro que sí, pero sí uno de los grupos más primitivos por el hecho de que presentan estas estructuras que formaban parte de las patas traseras, de las patas posteriores. En ninguna serpiente vamos a encontrar huesos de la cintura pectoral, donde se encuentran articulados las patas o las manos, en el caso de los seres humanos, ni tampoco tienen extremidad, huesos de la cintura pélvica, donde están articulados en la gran mayoría de los vertebrados las patas traseras. Pero en el caso de las boas y los pitones, como acabo de mencionar hace unos minutos, sí tienen esas pequeñas estructuras que en algún momento fueron parte de la cintura pélvica. Entonces, pues se trata pues de estos animalitos muy antiguos y además pues muy bellos. Esto es un ejemplo, una explicación más que ejemplo, perdón, una explicación clara y rápida, sin tanto rollo, o a lo mejor mucho rollo, no lo sé, pero sin dar tantas vueltas sobre cómo es posible que hayan evolucionado las serpientes. Obviamente hay mucha más información, vamos a ir mencionando y desmenuzando esto, pero a manera introductoria quiero que se queden con esta información y poco a poquito vamos a ir conociendo ya más detalles, trabajando a lo mejor con algunos artículos científicos que por ahí encontremos. Hay un artículo muy interesante de la titanoboa, eran animales grandísimos, eran animales muy masivos
y se alimentaban de presas muy grandes. Entonces, pues bueno, ya lo vamos a ir desmenuzando en otros videos de aquí del canal. Yo te pediría que si tienes algún comentario, si tienes alguna duda o si te gustaría simplemente participar, pues lo utilices la caja de comentarios, y si tienes alguna corrección que hacerme, con todo gusto. Si bien yo soy biólogo y me encantan estos animales, no soy, digamos, tan extraordinario para no equivocarme, ¿no? Pues también me puedo equivocar y puedo tener datos por ahí ya un poco atrasados. Entonces te invitaría a que nos menciones algún elemento que a lo mejor no te gustó o que quieras hacer alguna corrección. Adelante, por favor. Estamos creando una comunidad para poder conocer más de y respetar más a estos animales tan impresionantes. Entonces, si no te has suscrito al canal, por favor, hazlo. Estamos subiendo contenido de manera regular sobre las serpientes y la conservación de estos animales. Y también puedes seguirnos en otras redes sociales como Facebook, como Instagram. También tenemos material en TikTok, de manera que tengamos ahora sí una cobertura más amplia de las redes sociales y que hablemos por la conservación de estos importantísimos animales, las serpientes. Síguenos, por favor.